al video tutorial número 6 del curso de Django. Ya estamos preparados para empezar a mostrar nuestros contenidos en el navegador, y para poder hacerlo debemos usar otro de los elementos clave dentro del patrón MTV de Django, que son las views. Aquí podemos ver la estructura típica de un proyecto MTV en Django. Ya hemos visto cómo crear modelos y cómo convertirlos en estructura y datos en una base de datos. Ahora, para poder mostrar nuestro contenido, primero tenemos que crear una view. Lo que tendremos que hacer editando el archivo views.py de nuestra aplicación. La aplicación Django procesará las peticiones que le hagamos, pero para ello necesita saber dónde mostrar la información. Aquí entra lo que en muchos frameworks se denomina el routing. Tendremos que indicarlo en el archivo settings.py de nuestra aplicación. Y tendremos que hacerlo dentro de una variable llamada URL patterns. Así que vamos al directorio de nuestra aplicación preguntas y respuestas y vamos a empezar editando, como decíamos, el archivo views.py. Aquí estamos dentro del directorio de nuestro proyecto, mi primer proyecto, y dentro de él, el subdirectorio preguntas y respuestas, donde vamos a editar el archivo views.py. Y sustituye el código que contenga por esta primera aproximación muy básica al uso de una view. Desde este código de ejemplo podemos ver claramente que en Django una vista es simplemente una función Python que acepta un objeto request como el primer parámetro y devuelve un objeto HTTP response válido. Observa también que el parámetro request es obligatorio y es el que va a contener toda la información sobre la petición HTTP que se haga, como pueden ser, por ejemplo, las distintas variables post o get, las sesiones y demás. Con esto tenemos nuestra primera vista muy básica, porque lo único que va a hacer es mostrar un string en pantalla, pero el proceso es exactamente el mismo para todas las vistas. Pero ahora que tenemos algo que mostrar, tenemos que decirle a Django la URL a la que nuestro código Python debe enlazar para poder mostrar la view. Pero antes de empezar la escritura del código, vamos a pararnos un momento en ver cómo procesa Django las peticiones del usuario, qué es lo que ocurre cuando a Django se le solicita una determinada página. Cuando se le haga esa solicitud, lo primero que hará Django es analizar el archivo settings.py, que se encuentra dentro de la carpeta raíz de nuestro proyecto. Aquí estamos en la estructura de nuestro proyecto y dentro de mi primer proyecto aquí tenemos settings.py. Y dentro de este archivo busca la variable root urlconf, que es la que aquí vemos. Aquí es donde habrá que indicar cuál es el módulo responsable del routing, del enrutamiento de las distintas páginas que pueda tener nuestro proyecto. Y como aquí podemos ver, se le indica que ese módulo es mi primer proyecto.urls. Por lo tanto, Django, donde va a buscar las directrices para el enrutamiento, será en este archivo concreto. ¿Qué es este archivo? Que aquí podemos ver el que está dentro de mi primer proyecto con el nombre urls.py.
Y dentro de este módulo lo que va a buscar Django es una variable llamada URL patterns. Y esta variable lo que va a contener es una secuencia de tuples que de modo genérico sigue una estructura, un formato como el que aquí podemos ver escrito: expresiones regulares, función de respuesta de Python y diccionario opcional. Recuerda que todo este camino que ha hecho Django es porque se le ha hecho una petición de URL desde el navegador, una solicitud del usuario. Lo que hace Django ahora es ir comparando la URL de la petición con las distintas expresiones que aparezcan, las expresiones regulares que aparecen en la lista, y tan pronto como encuentra una que coincida, entonces llama a la función de respuesta de Python que está relacionada con esa expresión regular que coincide con la petición. Ahora, cuando escribamos el código en este archivo urls.py para nuestro proyecto, quedará todo esto más claro. Vamos entonces a editar este código para incluir el que necesitamos para llevar a cabo nuestro primer enrutamiento. En el archivo, como aparece por defecto, ya incluye algunos enrutamientos que es interesante mantener, y en caso de no utilizarse, pues simplemente, como aparecen estos de aquí, se comentan, y cuando se quieren utilizar simplemente se descomentan. Pero ahora, simplemente por razones de claridad, vamos a incluir exclusivamente el código que necesitamos en nuestro ejemplo, y volver aquí a tener la ruta para admin, las que aparecen por defecto. Es muy sencillo porque, ya digo, se crea automáticamente cuando creamos un nuevo proyecto. Así que vamos exclusivamente a colocar el código para nuestra ruta. Todo el código que necesitamos es este, que podemos ver aquí. Como vemos, tenemos una expresión regular que va a apuntar a una página a la que llamamos preguntas. Lo que hará que cuando escribamos en el navegador el enlace para que nos lleve a una página llamada preguntas, lo que hace es pasarle esta segunda parte, que, como vemos, apunta a la vista que hemos creado, que aquí tenemos en views, la función index. Pues con lo que hemos hecho ya estamos preparados para poder visualizar en el navegador nuestra primera view. Vamos a activar el servidor para empezar. Nos encontramos ya dentro del directorio de nuestro proyecto y simplemente manage.py run server, con lo cual se inicia la ejecución de nuestro servidor. Una vez que el servidor se haya iniciado, vamos al navegador. Si ahora escribimos en nuestro navegador la ruta a nuestro proyecto y el nombre preguntas, se lleva a cabo el proceso que estuvimos explicando ahora. Django buscará dentro del módulo URLs las expresiones regulares, una que coincida con el nombre que se le pasa en esta petición HTTP. Cuando lo encuentre, lo que hará será ejecutar la función Python que esté relacionada con esa expresión regular. En ese caso es nuestra view index, y es lo que ocurre. Como aquí podemos ver, se ejecuta una view muy sencilla, pero los pasos son exactamente los mismos independientemente de la complejidad. Si tenemos esto claro, poder ahora ir añadiendo views que recuperen información de nuestra base de datos, pues se hace mucho más sencillo. Es justo lo que haremos en el próximo video tutorial. De momento quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.